Personajes de Colección ha sido declarado de interés cultural por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Personajes de Colección ha sido declarado de interés municipal por la Municipalidad de San Miguel. Les damos la bienvenida a Personajes de Colección. Hoy les vamos a presentar a un hombre que tiene un oficio muy peculiar, casi extinto. Se llama Carlos Amadini y es organero. Carlos, vos sos organero, hay muy pocos que trabajan en esto. Contanos en qué consiste el oficio de organero. Bueno, el organero, a diferencia del organista, que es el que ejecuta el órgano, que es quien toca, da el resultado final del órgano, ¿no es cierto? Y lo pone a consideración del público. El organero, ¿no es cierto?, es el que prepara la máquina, por así decirlo. El organero es el que se ocupa de el mantenimiento, la restauración y la afinación del instrumento. Es el que le deja todo listo al organista para que él pueda hacer su ejecución de la manera más lucida posible. ¿Y cómo te convertiste en organero? Porque no es algo que se estudia en una universidad, en un instituto, no se estudia en la Argentina para organero. Sí, ciertamente no hay escuelas de organería en la Argentina. En la Argentina y en Sudamérica prácticamente. Entonces, nosotros, hablo en plural, ¿no es cierto?, porque todos los trabajos los hemos realizado en conjunto con Juan Weinhold. Juan Weinhold, mi familia también, ¿no es cierto? Bueno, eso os cuento para después. Como se dice, aprendimos el oficio de un maestro que mantenía no solamente este órgano, sino otros acá en la ciudad de Buenos Aires, y en su momento, por necesidad, en la parroquia donde nosotros tocábamos el órgano, ¿no es cierto?, los días domingos, ¿no?, y cantábamos con nuestro coro, teníamos necesidad de atención, de afinación, y esto lo hacía el maestro. El maestro nuestro se llamó Marcos Azurmendi, es decir, de origen vasco. Bueno, por distintas situaciones que se fueron dando de necesidad, en un momento dado, gracias a Azurmendi, él hizo escuela con nosotros. Es decir, con Juan Weinhold y conmigo, desde hace más de 30 años, nos fue enseñando. Como no tenemos escuela de organería en la Argentina, la única manera que se pudo aprender fue yendo a los instrumentos que necesitaban, hacer una reparación, una restauración, una afinación, y sobre el lugar concreto ir aprendiendo el oficio. Ejemplo, algo no funcionaba en una consola, perfecto, reparábamos la consola, pero la reparábamos con el maestro que nos iba diciendo qué hacer y cómo. Necesitábamos hacer los fuelles, que son los pulmones del órgano, exactamente lo mismo. Así hasta que aprendimos incluso el arte de la afinación. Para lo cual, ¿no es cierto?, lógicamente, bueno, tenemos alguna condición natural que Dios también nos dio, que es la posibilidad del oído, porque el órgano se afina, como todos los instrumentos, ¿no es cierto?, pero se afina primordialmente a oído. ¿Y ese entrenamiento cuántos años le llevó? Y trabajamos junto al maestro desde el año 79, 80 prácticamente, casi 10 años. ¿10 años? Sí, digamos ya en las últimas veces él venía con nosotros y nos acompañaba,
En definitiva, lo que nos iba ocurriendo es que ya conocidos en el ambiente, a Juan Weinhold y a mí nos nos concedían los trabajos. Pero ¿y por qué no se los concedían a Surmendi? No se lo daban a Surmendi porque a Surmendi, ya con la edad que tenía, él justamente le iba diciendo a todo el mundo que planeaba retirarse y que quería que siguiésemos nosotros. Entonces directamente los sacerdotes o las parroquias o los lugares, no solamente parroquias católicas, ¿no es cierto?, donde necesitaban restaurar el órgano, se ponían en contacto conmigo, con Juan, hacíamos el proyecto y después, cuando lo tomábamos, lo participábamos al viejo maestro para que él también participe de la cosa. Si bien no quizás haciendo el trabajo en forma concreta, venía y estaba permanentemente con nosotros orientando las situaciones, resolviendo problemas concretos. Claro, llevaba a cabo la supervisación. Nos iba supervisando y donde se nos presentaba algo nuevo, ¿no es cierto?, él tenía la solución porque llevaba 60 años de oficio. ¿Y ustedes a quién están preparando para el futuro? Porque convengamos que es un oficio en vías de extinción. De alguna manera sí. El problema, ¿no es cierto?, es que acá en la Argentina y en Sudamérica en general no se le presta demasiada atención al tema del órgano. Hoy día se lo usa más que nada para casamientos, en algunos lugares para la liturgia solemne puede ser de vez en cuando, pero al haber caído un poco en desuso, una cosa trajo la otra. No promueve que demasiada gente estudie órgano, ¿verdad? Porque antiguamente, ¿no es cierto?, en la liturgia, ¿no es cierto?, se usaba el órgano de forma permanente. No había iglesia que tenía órgano, tenía organista. Hoy día, bueno, qué sé yo, se hacen canciones con guitarras de otra manera, está bien, es decir, existe eso. Entonces, no invita mucho al hecho, ¿no es cierto?, de tener sucesores, pero no porque uno no quiera, sino porque hay una gran discontinuidad de trabajo. Ese es uno de los problemas que tenemos nosotros acá en nuestro país, y lo veo en otros lugares. Nosotros también trabajamos en la ciudad de San Pablo, en Brasil, hay organeros, etcétera, pero no abundan, en ningún lado abundan. Acá podemos contar, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires 4 o 5, no sé, en total, para todo lo que hay, y después en el país creo que algunos más en el interior. Sí, porque a vos no solo te demandan del interior del país, sino también de otros países, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hicimos algunos proyectos en Chile, hemos trabajado en Uruguay, ¿no es cierto? Y primordialmente desde hace 15 años en el monasterio lo voy a pronunciar mal, pero se escribe San Bento, que es San Benito, un monasterio de 400 años que está en la ciudad de San Pablo, en pleno centro. Hoy quedó en el centro. Cuando lo fundaron estaba en una colina. Sí. Y que tiene un órgano muy grande de 4 teclados, ¿no es cierto?, cerca de 6.000 tubos, y que desde 15 años atrás, bueno, el organista del lugar vino a Buenos Aires a buscar organeros competentes porque, insisto, no está bien que lo diga yo, no estaban conformes con la mano de obra que ellos tenían allá. Yo no la puedo juzgar. En todo caso, ellos han hecho ese juicio para llevar, tampoco es tanto viaje, en muchos lugares del mundo, de golpe de Alemania viajan organeros a España, se mueven, es decir, no es una cosa que sea inusual, ¿verdad? Pero bueno, donde más hemos trabajado fuera de la Argentina ha sido durante los últimos 15 años en este monasterio benedictino. Y me contaste también que hay una participación muy activa por parte de tu familia. Sí, ciertamente en los últimos tiempos, a medida que, incluso ya de chiquitos también, ¿no? Eso no lo puedo mostrar, pero era bastante gracioso. Es decir, en determinados trabajos que nosotros teníamos que hacer, lo que podíamos, iban participando mis hijos. Yo tengo 4 hijos varones, una hija mujer. Bueno, a la mujer la dejamos tranquila, ¿no es cierto? Pero los varones, todos, incluso desde chicos, siempre se arrimaron, a priori por curiosidad. Más tarde, ¿no es cierto? Porque, bueno, una mano más hacía falta. Pero ¿de ahí qué hacen? Bueno, o sea, es tan digamos, tan complejo a veces el hecho de lo que hay que hacer en un órgano, que se necesitan manos incluso para mover piezas o para limpiarlas, ¿no es cierto? Para transportarlas con sumo cuidado. Los tubos son todos en general de aleación de plomo y estaño, de paredes muy finas. Basta apoyarles un dedo o una mano, ¿no es cierto?, para hundirlos. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces con esto, qué sé yo, se va haciendo una especie de, cuando hay que sacarlos para limpiar, una especie de pasamano. Alguien los entrega desde adentro, alguien los recibe, otro se los da, el otro los acomoda. Por ejemplo, hay montones de otras cosas que se van haciendo en la hechura de los fuelles, cortar las piezas de cueros, de piel, mientras otro va limpiando los lugares donde se tiene que pegar la nueva pieza. Está trabajando desde hace bastante tiempo también con nosotros mi esposa Adriana,
la cual mira muchos detalles que los varones se nos pasan por alto, en el sentido de la limpieza, ¿no es cierto?, una serie de cosas. Bueno, al mejor estilo, ¿no es cierto?, de cómo hacían las familias en el siglo XVIII o siglo XIX, también no solo los hijos, sino también la esposa colabora en esta tarea del arte de la organería. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los órganos. Contame, ¿cuántos órganos hay en la Argentina y en qué periodo ingresaron al país? Sí, la mayoría de los órganos entraron acá al país, casi todos de Europa. Alemania, en primer lugar, Francia, Italia, alguno que otro inglés, no mucho. Vinieron acá más o menos desde 1880, 1890 hasta la década del 30, hasta 1930, fue donde más órganos se trajeron a la Argentina. Después eso decayó, vino desgraciadamente, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial, en la cual las firmas europeas quedaron inoperativas a causa de la guerra, y se instaló acá en la Argentina una fábrica de órganos que trabajó entre el 40 y el 50, conducida por Santiago Poggi, hijo de Alberto Mateo, que fue quien construyó este órgano acá donde estamos. Construyó, mejor dicho, quien hizo el montaje, porque hacemos una distinción. Constructor es el que fabrica el órgano, el que fabrica las piezas. Después puede haber un organero que haga el montaje, que lo coloque en el lugar, lo afina y lo mantiene para siempre, ¿no es cierto? En la década del 40 se fabricaron acá en la Argentina la firma Poggi, con organeros de origen europeo que vivían acá, Heving, Azurmendi y algunos otros, se pusieron a fabricar acá, dado que no se podía traer nada desde Europa. Entonces, de la marca Poggi se instalaron varios órganos, hasta 12 creo. El último que construyeron está en la iglesia del Patrocinio de San José, que está en la calle Ayacucho al 1000. Es un órgano de firma Poggi hecho totalmente en la Argentina. Después de eso, esta firma intentó trasladarse a la Universidad de Cuyo en la década del 50 y toda su maquinaria fue llevada para allá. Francisco Heving fue con todas esas cosas hacia la región cuyana, hacia Mendoza concretamente, y el proyecto quedó trunco. Entonces nunca más se pudo seguir. Tanto que cuando estuvimos en Mendoza algunas veces en la escuela de música, encontramos algunos tubos y cosas que eran material propio de la fábrica. Y tanto también que Francisco Heving está sepultado hoy día, siendo alemán y habiendo sido un técnico perteneciente a la firma Steinmeier de Alemania, que se vino él para la Argentina en la década del 30, está sepultado hoy en Godoy Cruz. ¿Cuál es el más grande de todos? El órgano más grande está en la iglesia del Santísimo Sacramento, aquí en Retiro, en la calle San Martín al 1000. Es un hermoso Cavaillé-Coll, firma francesa, de 1912, prontito va a cumplir 100 años. Ya de construcción propiamente dicho ya tiene 100 años. De instalación propiamente dicho, ¿no es cierto?, que estuvo puesto en el lugar, es verdaderamente monumental, tiene más de 5.000 tubos distribuidos en 4 teclados manuales y lo que llamamos teclados de pedalera. De todos los órganos que repararon o que reparaste, ¿cuál fue el más complejo y el que más trabajo les demandó? Siempre los órganos monumentales, si se los quiere llamar así, los más grandes, son los que dan más trabajo. Es decir, en el Santísimo Sacramento hemos tenido temporadas en las cuales hicimos trabajos que llevaron 8 meses, 9 meses, 10 meses. Incluso porque si hay que limpiar 5 o 6.000 tubos, no es broma eso. Es decir, solamente con la limpieza. ¿Por qué limpieza de tubos? Porque como son huecos y son caños, les va cayendo, lógicamente, al devenir del tiempo, le va cayendo suciedad del ambiente, se deposita dentro de ellos y cada tanto hay que limpiarlos, hay que sacarle todo eso de adentro. Así se hace uno por uno. Quitarlos, llevarlos a otro lugar, limpiarlos, volverlos a poner y volverlos a afinar. La hechura de los fuelles, un órgano muy grande, en lugar de tener 1 o 2 fuelles, por ahí tiene 10, que son los pulmones del órgano, donde se reserva el aire para que funcionen. Así que ese es un órgano que nos dio en intervenciones importantes bastante trabajo. Otro también donde hubo una intervención muy grande allá por el año 89-90 fue el Bellesi Bossi, que es un órgano italiano muy hermoso, de 3 teclados, en la Basílica de María Auxiliadora y San Carlos, aquí en Almagro, de los padres salesianos. También porque ese órgano tuvo una reforma de neumático puro en su comando
a electroneumático. Y entonces esto demandó mucho tiempo. Y también el hecho de llevaba muchísimo. El problema es que los órganos, para hacer un paréntesis, por lo general, una vez que funcionan y funcionan bien, se los deja mucho tiempo con la tensión mínima, alguna afinación y alguna cosa, y no se vuelve a ellos hasta que un poco empieza a estropearse todo. Cuando llega a esa instancia, las intervenciones son muy laboriosas, bastante costosas, lógicamente, y llevan bastante tiempo. ¿Qué contribuye a que se deteriore un órgano? La suciedad no lo estropea mientras el que lo limpia sepa lo que hace, ¿no es cierto? Entonces, limpiar los tubos y reafinarlos es un trabajo de cuidado, nada más, de cuidado complejo, pero que hay que saber hacerlo. Las partes constitutivas de los órganos, hay mucha madera, generalmente muy noble, de roble, caoba, pino bien estacionado. Eso, mientras no sufran ningún tipo de ataque, si raramente lo atacan las polillas ni nada por el estilo, pero que no le vaya a caer agua por una filtración, como ha pasado en algún lugar. Entonces ahí se empieza a estropear. Y después, la parte primordial es que como los órganos son electroneumáticos en este caso, no todos, ¿no? Pero hablemos del caso que nos toca. Los órganos electroneumáticos son de comando por un simple contacto que desde la consola manda una señal a un pequeño electroimán que dispara una válvula. Y después todo sigue por aire. Ese aire, ¿qué comanda? Pequeñas bolsitas de cuero que se llaman membranas. Que hay tantas como tubos tiene un órgano. Este órgano tiene 1000 tubos, tengo 1000 membranas. Es decir, 1000 bolsitas de cuero que tienen un agujerito por debajo y que cuando le viene el aire se inflan y mueven un pistón. Y que cuando se le va el aire se desinflan y ahí, digamos, deja de sonar el tubo. Ese material orgánico, los fuelles también, los pulmones, por así decirlo, también están hechos con piezas de madera, pero todas las bisagras, para que se puedan mover, hay que imaginarse un acordeón o un bandoneón. Tienen, digamos, articulaciones de cuero, de piel. Todo ese material orgánico se pudre con los años, se gasta, ¿no es cierto? Se empieza a romper y entonces empieza a haber pérdidas de aire y eso hace que tengamos que hacer los fuelles a nuevo, reemplazar esas membranas, porque si no el órgano empieza a tener huecos. Aunque la parte eléctrica funcione bien, en el caso de un órgano electroneumático, tenemos el inconveniente de que si las membranas que son de cuero están rotas, cuando les va el aire no levantan, si no levantan los tubos no suenan. Y así uno va tocando y empieza a encontrar huecos por todos lados. Ese era un tema también, por ejemplo, en el órgano de San Carlos. Era neumático puro, es decir, todo por aire se comandaba. Pero ese aire, ¿dónde iba? A miles de membranas, distribuidas en un órgano muy grande. Se habían pudrido todas. Uno tocaba y tenía escalas en las cuales directamente el sonido no venía. ¿Cada cuánto se afinan los órganos? ¿Hay algún periodo estable, digamos? Los órganos deberían afinarse idealmente cada cambio de estación. ¿Por qué en cada cambio de estación? Porque al ser el órgano un instrumento que funciona por aire, por viento, la afinación depende estrechamente de la temperatura del aire. Entonces, es muy adecuado o afinarlos cuando hay algún evento muy especial, un concierto, por ejemplo. Hace un mes tuvimos un concierto acá por el maestro Mario Videla, entonces vinimos a afinar el órgano, aunque no fuese cambio de estación. Afinar, que ajustarlo bien para que esté muy preciso para una demostración pública. Usted dirá, bueno, pero para las misas no hace falta. Normalmente, ¿no es cierto?, para tocar en la liturgia, el órgano no necesita que se le esté encima con la afinación en forma permanente, siempre está bien. Pero para que esté óptimo, habría que afinarlo en cada evento de importancia o en cada cambio de estación, porque va cambiando la afinación con la temperatura del aire. Es decir, en definitiva, llegó el verano, el templo, ¿no es cierto?, toma aire, es decir, se llena de aire caliente, el órgano se hace todo más agudo. Pero hay unos registros, unos sonidos, que suelen ser las que se llaman lengüetas, que son trompetas, oboes, clarinetes, tienen esos nombres, ¿no es cierto? Y no funcionan con tubos labiales, con tubos que tienen boca, sino que funcionan con una lengüeta de latón, como funcionan los armonios generalmente. Las lengüetas respecto de los tubos labiales, con el cambio de temperatura de aire, se desafinan de manera increíble, increíblemente. Entonces, cuando uno pone el tutti en el órgano, digamos, lo decía graciosamente nuestro maestro, dice, te da una trompada en el estómago. Sí, él lo decía con su acento español muy gracioso, dice, ay, sientes como una trompada en el estómago, decía, porque está muy desafinado, ¿no? Y se exageraba y no exageraba nada. Pero se corrige rápidamente eso, y bueno,
Normalmente hay que esperar que se estabilice la temperatura en invierno, en primavera, en verano, en otoño. ¿Por qué los órganos están siempre en la parte más elevada de la iglesia? Es una cuestión arquitectónica. En las iglesias, ¿no es cierto?, se los pone en más elevados, por lo menos, ¿no? Puede estar tan alto, generalmente muy elevados, pero con que estuviesen por encima de las personas alcanza. Justamente, ¿no es cierto?, para que el sonido corra e inunde toda la nave. Es decir, todas las naves del templo tiene que el sonido correr por ellas, ¿no es cierto?, y no tener ningún tipo de obstáculos. Entonces, normalmente lo que se vio que era mejor era poner una tribuna alta, generalmente en el fondo de la iglesia, donde se instala también el coro. ¿Qué ocurre? Ahí no hay cosas que hagan absorción. Si los órganos están al nivel de la gente, muy cerca de las personas, los que están cerca es como un parlante. El que está cerca del parlante lo oye fuerte y a medida que nos vamos yendo hacia el fondo, la misma absorción de la ropa, etcétera, la acústica hace otra cosa. En definitiva, quizás hay mucho rodeo para decir que los órganos están puestos en tribunas por una cuestión acústica, es decir, estudiada. De la misma manera, ¿no es cierto?, que cuando no había amplificadores, los sacerdotes predicaban desde esa pequeña casillita, ¿no es cierto?, no sé cómo llamarlo, que se llamaba púlpito. En algunas iglesias quedan, que incluso tenía un techito del lado de arriba. Si uno se fija bien, el techito estaba hecho para orientar el sonido hacia los feligreses, es decir, para que lo que decía el sonido no se vaya para arriba, sino que rebote y vaya a los oyentes. Es decir, los arquitectos estudiaban todas estas cosas y las firmas de órgano prefieren siempre instalarlos en un lugar donde no haya nada que obstruya el sonido. Carlos, ¿nos explicas cómo está conformado un órgano? Pues es un instrumento tan complejo y con tanta cosa. Sí. Estamos sentados en la consola del órgano. La consola nosotros la asemejamos a lo que sería un poco el cerebro, porque es el comando. Desde aquí salen todas las órdenes impartidas por el organista. Es decir, tenemos, en este caso, un órgano que tiene 2 teclados manuales. Se cuentan de abajo hacia arriba. Primer manual, segundo manual. ¿Y hasta cuántos teclados puede tener? Un órgano puede tener, dijiste? sí, lo ideal. Hay órganos en el mundo, ¿no es cierto?, que tienen en otros lugares del mundo, Estados Unidos y otros lugares, que tienen 5, no sé, o más teclados. Pero eso se vuelve un problema anatómico difícil para el organista, porque a medida que los teclados se van para arriba, si yo pongo 3, 4, 5, casi tengo que tocar parado, sí. Se me ocurre. Hasta 4 teclados es muy aceptable en opinión. Otro tendrá otra, ¿no? Es decir, justamente cuando hablábamos del Santísimo Sacramento tiene 4 teclados. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí, ¿no? Y bueno, lo menciono simplemente, a mis pies también hay un teclado que se toca con los pies. El órgano se toca con manos y pies, que se llama pedalera. Los pies suelen tocar las notas más graves, ¿verdad? Por eso las partituras para órgano tienen 3 pentagramas, es decir, clave de sol, clave de fa y otro pentagrama con clave de fa que se toca con los pies. Se tocan notas con los pies, no se da aire, es otra cosa, tocar notas. Quiere decir que el organista hace un trabajo muy fatigoso, así que después que sabe la técnica, bueno, pero igualmente, porque está en permanente equilibrio, está tocando con las manos y con los pies. Coordinando muchas cosas. Coordinando muchas cosas y todo es un instrumento difícil de ejecutar. ¿Vos comparás el órgano con el ser humano? Hay una asociación, digo, acá es desde donde se comanda, es la cabeza, la consola. Tiene un generador de aire y los fuelles son los pulmones, el órgano funciona por aire. Y esos pulmones que alimentan, y alimentan las voces. Las voces son justamente los registros, todas las familias de tubos que forman como un gran coro que canta.
Queremos agradecerle al padre Néstor Gallego, párroco de la Basílica de San Antonio de Padua de Villa Devoto, que nos haya abierto sus puertas para filmar en este lugar. También queremos agradecerles a ustedes su compañía y recuerden que los esperamos la semana próxima para descubrir juntos otro sorprendente personaje de colección.